Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este viernes de Soluciones Sostenibles. Muchas gracias por conectarse. Este es un espacio que hemos generado desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para aportarles información útil y relevante de la construcción sostenible. Y el día de hoy, espérenme, voy a compartir pantalla. Listo, ya creo que la están viendo. Eh, vamos a Les voy a hablar sobre la guía de comisionamiento para ventilación natural. Les agradezco si antes de empezar me confirman en el box de preguntas si ya me están oyendo y si ya están viendo mi pantalla. Listo, vale, muchas gracias, ya recibí confirmación. Bueno, listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿quién les habla? Yo soy Tatiana Carreño, yo soy especialista técnico líder en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Ahí están pues mis datos también en pantalla, por si quieren o tienen alguna duda adicional después de que acabemos el webinar. La idea es que les voy a comentar un poco en qué consiste esta guía y dejar un espacio al final para poder resolver preguntas, entonces me las pueden ir dejando en el mismo box de preguntas para socializarlas al final, ¿vale? Entonces vamos a empezar. El contenido de esta presentación básicamente es el contenido que van a encontrar en esta guía de comisionamiento para ventilación natural, con una introducción, y a partir de ahí tomamos cada una de las fases que tiene el proceso en un proyecto, desde la planeación, el diseño, construcción, aceptación y postocupación, y una parte opcional para los proyectos que consideren el proceso de comisionamiento continuo. Esto ya mucho más asociado a la operación y a todo este vida útil que pueda tener el edificio. Entonces, este es como se compone esta guía. Y para la introducción, pues vamos a arrancar hablando de la ventilación natural como sistema. Porque como sistema pues tiene también un comportamiento similar a los demás sistemas del edificio, pero al ser ventilación natural pues tiene ciertas particularidades. Vamos a hablar sobre qué es el comisionamiento y por qué la propuesta de esta guía de un proceso de comisionamiento para el sistema de ventilación natural. También les voy a comentar quién puede usar la guía. La guía se encuentra pública, la lanzamos el año pasado en Construverde y pues la invitación también desde el Consejo es a que la consulten, la usen, la implementen. La guía es para todos ustedes y lo que buscamos con esto pues es garantizar que efectivamente el sistema de ventilación natural se instale, se diseñe, se opere como es la intención y efectivamente tengamos proyectos pues que funcionen bien en todo el sentido. Y pues cómo usar la guía, como les mencionaba, pues está repartida en las diferentes fases y en cada una de estas fases se describen las actividades, los responsables y se dan como unas buenas prácticas, ¿vale? Yo les voy a contar un poco como a grandes rasgos, pero igual al final les dejo el link donde si desean pueden descargarla o los que son miembros del consejo pues también la encuentran en la biblioteca virtual para que también pues puedan mirar un poquito más en detalle la información que se encuentra en la guía. Entonces, como les mencionaba, la ventilación natural se debe contemplar como un sistema más del edificio, que se compone de elementos pasivos que no tienen un consumo de energía directo, pero que su desempeño sí puede generarnos de pronto ahorros de manera pues indirecta. Adicionalmente, pues es un sistema que sí puede tener un diseñador, usualmente pues podemos encontrarnos con un diseñador de ventilación natural o un diseñador bioclimático que se encarga pues de todo este sistema, pero en la fase de construcción ya interactúan varios actores. Usualmente no encontramos un contratista de ventilación natural, sino que tenemos el contratista de la ventanería, de los aislamientos, de la fachada, etcétera. Y esto también tiene como esta condición especial de entonces hay un responsable, no
obra de todo este sistema no suele ser el caso. Es diferente de pronto encontrarnos con un diseñador de iluminación, que también hay un contratista de este sistema, o de la parte eléctrica, o de la parte mecánica. Usualmente pues tenemos un contratista que se encarga del sistema. Consta de varios elementos y la correcta interacción de estos elementos son los que hacen que el sistema funcione bien. Y como cualquier otro sistema de un edificio, si algo en la fase de planeación, diseño, construcción, aceptación, postocupación o incluso la misma operación tiene alguna deficiencia, pues el sistema va a funcionar mal. Y es lo que nos podemos encontrar quizás con edificios que fueron diseñados para tener ventilación natural, pero en la operación nos encontramos con usuarios que tienen mucho frío, por ejemplo, entonces cierran las rejillas, pero esto trae unas implicaciones asociadas a la salud y al bienestar de estas personas, e incluso puede traer unas consecuencias también en desempeño energético. Si fue un sistema que fue pensado desde el principio para generarnos ahorros, y si yo no estoy garantizando de cierta forma pues unos niveles aceptables de confort, pues ¿qué va a hacer el usuario? Puede ser que cierre o puede ser que entonces tenga su propio calentador, con no sabemos qué eficiencia, con no sabemos qué sistema, y pues ahí empezamos a tener también deficiencias. Entonces, de ahí pues parte como la necesidad de plantear entonces cómo podemos garantizar que este sistema efectivamente cumpla como con unos criterios a lo largo de todo este proceso, desde la planeación en adelante, como un proceso de calidad, y eso lo encontramos en un proceso de comisionamiento. El comisionamiento, pues como ven ahí, es un proceso de calidad basado en un método de verificación y documentación por parte de un tercero, que en este caso pues llamamos autoridad de comisionamiento. Y esta autoridad pues verifica que el edificio o sus sistemas, eso el tema del alcance se puede definir, haya sido diseñado, instalado, que se hayan probado, que sean operados y que sean mantenidos de acuerdo a unos requerimientos operacionales y funcionales que ha definido el propietario del proyecto. Este proceso de comisionamiento, de hecho, no es un proceso exclusivo de la edificación, de hecho, nació de la industria naval, es un proceso que se ha venido adaptando. Para llevar a cabo pues un proceso de retroalimentación continua y de validación de calidad para cualquier tipo de edificio y para cualquier sistema. A veces nos podemos encontrar con un proceso de comisionamiento únicamente para uno de los sistemas, quizás lo más usual que hemos escuchado es para el sistema de aire acondicionado, de ventilación mecánica, pero este proceso pues puede hacerse de manera transversal para todos los sistemas de un edificio, y el propietario es el que puede llegar a definir de repente qué alcance quisiera darle a este proceso de comisionamiento. Y acá pues nos vamos a centrar en cómo sería aplicar este proceso de comisionamiento cuando tenemos un sistema de ventilación natural o cuando tenemos un sistema mixto. Cuando tenemos un sistema mixto, ya sea que tenemos una parte natural y una parte mecánica, pues entonces complementar el comisionamiento que se hace para el sistema mecánico con el que se haría para la parte de ventilación natural. ¿Por qué se propone entonces este proceso de comisionamiento? Digamos que a lo largo lo que se ha visto es que el proceso de comisionamiento trae también muchos beneficios para el proyecto, y puntualmente pues si lo aplicamos a un sistema de ventilación natural pues nos va a ayudar a garantizar que efectivamente el sistema opere bien, lo mantengan bien. Algunos de los beneficios que encontramos al estar en un proceso de comisionamiento es reducción en órdenes de cambio y reducción en las reclamaciones adicionales, menos reprocesos en el proyecto, teniendo en cuenta que vamos a buscar un proceso de retroalimentación continua, no es esperar a que ya se instaló la ventana que no correspondía con las propiedades de transmisión de calor, sino que efectivamente constantemente estemos verificando que todo esté cumpliendo como con esta línea de los requerimientos operacionales y funcionales. Se van a gestionar pues estos requerimientos de puesta en marcha, los periodos de transición también pueden ser más cortos en los edificios, se van a reducir los trabajos correctivos en la postocupación o bueno, o
postventa o como lo llamemos para cada caso particular. Vamos a tener unos efectos minimizados desde los cambios de los diseños, vamos a mejorar la calidad del aire interior y de la productividad de la ocupación cuando entendemos que el sistema de ventilación natural tiene una relación directa con la salud y bienestar de las personas. Vamos a tener mejor operación, mantenimiento y mejor confiabilidad. Como les mencionaba, el sistema de ventilación natural no tiene un consumo directo de energía, pero sí puede llegar a impactar esos consumos. Y cuando no tenemos un consumo pues eléctrico asociado de pronto a un equipo que me esté suministrando aire porque tengo un sistema natural, pues también voy a tener menores costos de consumo de energía y pues a lo largo de la operación del proyecto. Vamos a tener un valor agregado en la calidad de la construcción, vamos a contar con documentación útil, completa, lo vamos a ver más adelante con los manuales, con las capacitaciones. Vamos a proporcionarle información adecuada al propietario para la toma de decisiones y de construcción. Y pues se va a tener toda la documentación del proceso que también es muy útil. A veces nos enfocamos en diseñar este sistema, en instalar este sistema y luego quien lo va a operar, que pueden ser los mismos usuarios con una rejilla operable o una ventana operable, no decimos cómo debe funcionar, no le decimos que si a las 8 de la mañana ingresa al edificio hay que abrir las ventanas por lo menos a la mitad. Si no lo decimos, pues el sistema tampoco va a funcionar de esa manera, a menos que sea automatizado, claro está. ¿Quiénes pueden usar esta guía? Pues está pensada desde propietarios, desarrolladores, diseñadores, la misma autoridad de comisionamiento, los contratistas, los operadores o administradores de los edificios pueden utilizar esa guía y por eso está contemplado desde todas las fases y se deja una parte también para ejecutar un comisionamiento continuo. Entonces realmente puede ser parte de las diferentes fases en las que se encuentre un edificio. Idealmente, si vamos a arrancar un proceso, pues tomar la guía desde la fase de planeación. Siempre si empezamos a planear todas estas actividades, pues el flujo del trabajo pues es mucho mejor y cuando ya pues incluimos en términos de referencia todos estos requerimientos, pues también es mucho más fácil esa comunicación con los contratistas. Esta guía digamos que también nace de las certificaciones en edificación sostenible, pero no se limita únicamente al proceso de certificaciones. Digamos que podemos aplicar un proceso de comisionamiento a cualquier tipo de edificio, independiente de que esté buscando o no una certificación, ya sea LEED, ya sea Casa Colombia, por ejemplo. Entonces, esto también deja la puerta abierta a que se pueda implementar esta guía y si se está buscando un proceso de certificación, pues que también me ayude en este proceso. ¿Cómo usar la guía? Entonces, pues ya les he venido comentando que la tenemos como dividida en estas fases, cada una con actividades y responsabilidades. Entonces, vamos a arrancar un poco por la fase de planeación. La primera actividad que se propone en esta fase de planeación es la selección de la autoridad de comisionamiento, que les mencionaba antes, pues va a ser la persona pues encargada de liderar todo este proceso. Y lo que proponemos en esta guía es no solo qué actividades son las que debe ejecutar, que eso es lo que se describe a lo largo de todo el documento, sino también cuáles serían de pronto estas competencias o estas habilidades que podría tener esta autoridad de comisionamiento. Recuerden que esto recoge una cantidad de buenas prácticas como un consolidado de todas estas buenas prácticas. Entonces, en términos generales, pues se recomienda que la autoridad de comisionamiento sea un ingeniero mecánico o un arquitecto, bioclimático o un ingeniero civil, que tenga experiencia mínima de 3 años en procesos de diseño o comisionamiento de sistemas de ventilación natural o de diseño envolvente, incluso del sistema mecánico, que haya participado por lo menos en 2 proyectos similares, ya sea como en ocupación, en tipo de edificio y pues en sistemas de ventilación natural. Puede ser un profesional o un equipo que tenga acreditación certificada de autoridad de comisionamiento o que cuenta con estudios de posgrados.
orientados a los temas de ventilación natural, de arquitectura bioclimática, de diseño, de construcción sostenible o de procesos de comisionamiento. Entonces, como ven, es una persona que estaría con una gran capacidad de poder retroalimentar al proyecto. Digamos que la autoridad de comisionamiento entraría a formar parte del equipo del proyecto. ¿Qué se recomienda acá? Que sea contratado directamente por el propietario, así como cualquier proceso de comisionamiento de cualquier otro sistema, para que efectivamente pueda existir esta comunicación directa entre la autoridad de comisionamiento y el propietario o representante del propietario, para que esta autoridad le pueda entregar como todas las herramientas que necesita el propietario para tomar una decisión. Y no necesariamente que la única base de decisión sea, no sé, el costo o los tiempos, o sino también que sea, bueno, este equipo, perdón, esta ventana tiene unas mejores propiedades o esta me puede prestar estos beneficios, etcétera, como que se pueda generar ese vínculo directo. La siguiente actividad, entonces, listo, ya tenemos a la autoridad de comisionamiento del proyecto, hay que contratar al resto del equipo de diseño. Y acá podemos, la autoridad de comisionamiento también puede ayudar a formular estos términos de referencia para que efectivamente también, como se está dando una idoneidad de la autoridad de comisionamiento, también se tenga una idoneidad del diseñador y además darle la información al diseñador pues previamente de qué se va a necesitar de su diseño, cuáles son las entregas que debe hacer, qué se espera en cada una de esas entregas, si vamos a esperar unas simulaciones térmicas, si vamos a esperar unas simulaciones multizonas, si vamos a necesitar diferente tipo de información en estas entregas. Es importante que el diseñador lo sepa desde el principio para que por un lado pues todos los proponentes de diseñadores pues tengan ofertas comparables y para que finalmente el que quede contratado pues efectivamente quede dentro de sus términos, dentro de su contrato, cuáles son las actividades o las entregas que debe contar dentro de su diseño. Y aquí pues se establecen los mínimos requerimientos de información que debe incluir el diseño del sistema. En la guía pueden entrar como a ver este desglose de cuáles serían como estos diferentes contenidos de cada una de las entregas. Van a ver que a nivel de comisionamiento pues recomendamos una entrega de bases de diseño, que es este documento que va a describir cómo el diseño va a dar respuesta a estos requerimientos operacionales y funcionales del propietario. Y dos entregas adicionales, una más o menos a la mitad de todo el proceso de diseño, que puede coincidir como con el anteproyecto, y otra entrega mucho más avanzada que puede ser asociada al proyecto, pero antes de que efectivamente salga a un proceso de licitación, para que si hay que hacer algún ajuste menor, pues aún haya tiempo para que salgan estos términos para la construcción pues de manera lo más completo posible. El siguiente paso, entonces, ya tenemos a la autoridad, ya tenemos al diseñador, hay que definir los roles y responsabilidades, todos estos diferentes actores que entran a tomar algún rol dentro de pues, todo el proceso de diseño y de construcción del sistema de ventilación natural. Evidentemente vamos a tener participación del propietario y es muy importante que se tenga claro cómo es el proceso de toma de decisiones. Puede ser que haya un representante del propietario, que haya un gerente del proyecto. Eso es pues manejo muy interno de cada uno de los proyectos. Lo importante es identificar cómo se toman las decisiones. Va a estar la autoridad de comisionamiento, va a estar el arquitecto, van a estar pues el diseñador del sistema, vamos a tener unos contratistas, unos proveedores, quizás tendremos interventoría, algunos proyectos la incluyen. En algunos proyectos es posible saber quién es ese personal de operación y mantenimiento y quién va a ser ese usuario final. En otros proyectos no es posible saberlo porque el proyecto pues sale a la venta o a renta, etcétera. Entonces, si los podemos incluir, perfecto. En el documento describimos cuáles son las responsabilidades que debería tomar cada uno de estos roles.
y eso se debe aclarar en el proyecto más adelante en el taller de arranque que les voy a explicar. Lo siguiente que se propone en la guía es desarrollar los requerimientos operacionales y funcionales del proyecto. Esto puede ser un solo documento que hable de todo el proyecto y lo que tenemos que hacer es validar que efectivamente también incluya los requerimientos operacionales y funcionales del sistema de ventilación natural. Que incluya cuáles son los objetivos, las metas y expectativas, cuáles son esos requerimientos en calidad del aire, en cuanto a confort. Esto es información crucial para todo el diseño, cuáles van a ser esos horarios de ocupación, horarios en los que pues vamos a tener ocupación o horarios en los que necesitamos que el sistema esté funcionando aunque no haya nadie en ese espacio, cuáles son las normas y referencias que se deben cumplir. Si por ejemplo el proyecto está buscando una certificación LEED o una certificación Casa Colombia, pues indicar entonces cuáles van a ser estas normas, si tenemos que cumplir el ASHRAE 621, por ejemplo, eso se debe dejar plasmado en este documento de requerimientos, porque es lo que me da a mí como diseñador el input de sobre cuál es la base de lo que yo tengo que diseñar y proponer el sistema que me va a responder a estas necesidades o a estos requerimientos operacionales y funcionales. ¿Cuál va a ser el alcance del proceso de comisionamiento y qué se espera también a nivel de la operación? Sí, yo voy a tener unos requerimientos para que el proyecto funcione de cierta manera, pero también quisiera reducir la periodicidad de los mantenimientos, por ejemplo, quisiera que los manuales fueran digitales, quisiera que las capacitaciones fuesen también no solo a la personal de mantenimiento, sino también al usuario. Este es el cronograma del proyecto, este es el presupuesto del proyecto, esos son dos objetivos también que se deben incluir. Y pues también que se esperan de estas pruebas y de los resultados o de la generación de estos reportes de cada uno de los sistemas. Entonces aquí pues en la guía encontrarán un poquito más desglosado cómo sería esta información para que los propietarios puedan elaborar estos requerimientos operacionales y funcionales de la manera más completa y más clara para que efectivamente el equipo de diseño pueda tomar esta información, pueda tomar su diseño y efectivamente pues darle una respuesta o proponer alternativas para que ya el propietario y la gerencia pues decidan, bueno, nos vamos a ir por esta alternativa o por esta otra. Si tenemos claros los objetivos desde el principio, pues eso es lo que vamos a estar validando constantemente a lo largo del proceso. Luego, en la guía proponemos que se debe elaborar el plan de comisionamiento. Este documento lo elabora la autoridad de comisionamiento. Y en este documento, pues, tal cual, como dice ahí, se va a elaborar cuál es el plan de trabajo y es muy importante que este plan de trabajo esté muy alineado al proyecto. Si el proyecto va a tener, tiene un cronograma, tiene unas fechas claras, alinearse con esas fechas. Entonces, bueno, vamos a tener unos comités en estas fechas, en este comité que se va a entregar los diseños, pues vamos a tomarnos un tiempo para revisarlos, vamos a hacer en el siguiente comité una socialización de comentarios y así para las siguientes entregas, lo mismo para la parte de la obra. La obra tiene un cronograma, entonces ya podemos desde el principio plantear cuándo, por ejemplo, se podrían estar ejecutando las pruebas de desempeño. Y esto pues incluso se puede ir aterrizando un poquito más cuando ya pasemos a la fase de construcción, pero es importante desde el principio tener este plan e informarle al equipo en qué consiste este plan, si hay formatos, cómo va a ser el protocolo de comunicaciones, cuántos son los tiempos entre que si la autoridad de comisionamiento entregó su retroalimentación, el diseñador de repente también da respuesta, como todo eso, pactarlo desde el principio y proponer si se manejan formatos, si se maneja una nube, si todos esos detalles deberían quedar en este plan de comisionamiento. ¿Cómo va a ser el trabajo de la autoridad de comisionamiento y cómo va a ser la interacción con el resto del equipo? Y esto también se puede acordar previamente con el propietario. Si el propietario dice, no, mire, el protocolo de comunicaciones debe seguir que primero pasa al coordinador de diseño, luego pasa a la interventoría, luego pasa así a la gerencia, está bien.
Por eso este plan pues debe estar muy alineado a cada uno de los proyectos de manera particular. Y para cerrar la fase de planeación, hacemos un taller de arranque. En este taller de arranque lo que se hace es pues, invitar a los miembros del equipo y compartirles cuáles son primero los requerimientos operacionales y funcionales, porque aunque todos lo deben tener y todos lo debieron haber leído, vale la pena hacer un barrido general de cuáles son los objetivos del proyecto. ¿Sí? Cada uno de los sistemas pues, va a tener unos objetivos, pero también hay que entender cuál es el objetivo del proyecto. Y pues presentarles cuál es el plan de comisionamiento, cuáles son las fechas, cuáles son esos acuerdos, ese contenido, esos formatos para que efectivamente pues el proceso pues surta de la mejor manera posible. Y con eso pues damos como este cierre a la fase de planeación. Para arrancar la fase de diseño, y esto la primera actividad realmente no es una actividad puntual, que es el acompañamiento técnico, como les mencionaba la autoridad de comisionamiento, no es un auditor, es parte del equipo del proyecto. Entonces también debe estar prestando como este acompañamiento técnico. Acabamos de ver en todas estas recomendaciones del perfil de esta autoridad de comisionamiento, está en toda la capacidad de poder prestar este acompañamiento técnico al equipo de diseño. No es el diseñador, pero sí va a poder aportar con su experiencia, con su conocimiento, para que efectivamente pues todo el proceso se dé de la mejor manera. Entonces este acompañamiento técnico es una actividad continua. Puede ser que se acuerde con la autoridad de comisionamiento que asista a los comités de diseño o que asista cada 2 semanas, o dependiendo de cada proyecto puede ser un proceso de diseño muy largo y que se reúnen una vez al mes, o puede ser una fase de diseño muy corta, muy intensa, en el que si es necesario que esté todas las semanas en los comités de diseño. Eso se puede plantear desde el plan de comisionamiento. Y entonces, para arrancar la fase de diseño, los diseñadores, y en este caso puntual el diseñador de ventilación natural o el bioclimático, debería desarrollar las bases de diseño. Como les mencionaba, en la guía presentamos cuáles serían como estos contenidos mínimos recomendados de una base de diseño para este sistema. Y en cuanto al proceso, se sugiere en algunos de los casos existe un formato previo para que el diseñador pues empiece a diligenciarlo, o eso se puede pactar. Entonces, si existiera ese formato, pues la autoridad de comisionamiento debería entregar ese formato de bases de diseño. El diseñador arranca su elaboración de base de diseño, entonces toma sus requerimientos operacionales y funcionales. Debo estar entre estos rangos de temperatura, debo tener este tipo de pues de calidad en los espacios, si es por ejemplo el HR621, y tengo ahí una serie de requerimientos también de pronto de materiales, de acceso a luz natural, de sombras, en fin. Y el diseñador empieza a plantear, vale, entonces se van a hacer unas simulaciones, incluso puede ya plantearse ciertos escenarios y plantear ciertas alternativas. Se hace un taller de bases de diseño, que es donde el diseñador comparte cuál es el concepto que tiene de su diseño, por dónde va a empezar a solucionar esos requerimientos operacionales y funcionales, y eso es muy importante que el equipo lo conozca, porque el sistema de ventilación natural, como todos los sistemas, tiene interacción con todos los demás sistemas del edificio. Entonces, si va a haber de repente otro diseñador mecánico que va a llegar de pronto a complementar no sé, la ventilación de algunos espacios, pues es muy importante que también se integren desde una fase temprana de diseño. Miren, yo con mi sistema de ventilación natural en este auditorio no puedo garantizar las tasas mínimas de ventilación, necesito apoyo del diseñador mecánico, por ejemplo. Entonces, este taller de bases de diseño sirve para que también el equipo conozca en qué va cada uno de los diseños. Y la autoridad de comisionamiento pues entra a revisar estas bases de diseño y emite de repente comentarios o retroalimentación o pues hallazgos y pues los comparte con el equipo, para que efectivamente pues el diseñador tenga en cuenta estos comentarios, o si de repente hay que también
tomar una decisión respecto al diseño, pues para que también el propietario tenga la información. Y bueno, está bien, entonces en el primer piso donde está el auditorio no tenemos ventilación natural. Puede ser. Entonces, ahí es donde se surte como todo este proceso de retroalimentación. Habíamos hablado de otras dos entregas, entonces la entrega anteproyecto y la entrega ya del proyecto pues mucho más avanzado, casi definitivo. También en la guía van a encontrar pues cuáles serían también estos aspectos de especial revisión en cada una de estas entregas, cuáles son de pronto pues los rangos de temperatura, de humedad, las velocidades, etcétera, que se están encontrando de repente con las simulaciones que el diseñador esté efectuando. Eso lo van a encontrar también más desglosado dentro de la guía. Y pues la autoridad de comisionamiento entra a revisar cada una de estas entregas y pues sigue el mismo proceso de retroalimentación, de entrega de comentarios y de solución de estos comentarios para que al final tengamos un proyecto definitivo que ya haya surtido pues todo este proceso de validación de calidad. A la par, también la autoridad de comisionamiento tiene una tarea muy importante, que es elaborar las especificaciones de comisionamiento. Así como cada sistema tiene sus especificaciones técnicas, también el sistema de ventilación natural tiene especificaciones técnicas. Se deben elaborar las especificaciones de comisionamiento. ¿Esto para qué? Para que efectivamente en los términos de referencia que van a salir para la contratación de la ventanería, de la fachada, etcétera, también se incluyen los requerimientos del comisionamiento. ¿Cuáles van a ser esos requerimientos? Pues que se espera que se entreguen unas fichas técnicas antes de, que se entreguen unos manuales, unas garantías, que se haga una capacitación, en fin, informarle también a los contratistas que van a estar dentro de un proceso de comisionamiento. Y como ya sabemos cómo es ese proceso, porque lo planteamos en el plan de comisionamiento, aquí ya le vamos a decir puntualmente a estos proveedores o diferentes contratistas qué tendrían que hacer, qué esperamos que ellos pues aporten para el proceso. Entonces hay que verificar los materiales, la instalación, si hay equipos o si no los hay, si por ejemplo hay sensores de CO2, por ejemplo. Cómo se espera que se reciban los planos RECRO, los planos ASBIL, los manuales, los planes de mantenimiento, las guías de instalación, cuál es el proceso para que ellos den solución a las no conformidades, que sepan que se van a ejecutar o se deben ejecutar unas pruebas de desempeño. Y acá voy a pegar un salto a la fase de construcción, bueno, perdón, a la fase de aceptación, y es quién elabora esas pruebas. Digamos que, como les decía, este sistema tiene una particularidad y es que en construcción no hay o no suele haber un responsable del sistema de ventilación natural, sino que hay de repente varios actores que pueden entrar pues a intervenir en el sistema. Entonces aquí lo que se propone desde la guía es que las pruebas de comisionamiento, perdón, las pruebas de desempeño del sistema de ventilación natural, también hay que planear desde el principio quién las va a hacer para que quede en el contrato de alguien. Incluso puede ser que se acuerde que sea el diseñador de ventilación natural quien las ejecute, o que sea el contratista general, o que sea el contratista mecánico en el caso de que haya un sistema mixto. Eso se puede definir desde el principio. ¿Vale? Entonces acá hay que informar efectivamente pues cómo va a ser pues estas pruebas de desempeño, que deben hacer las capacitaciones, pues los diferentes entregables, y pues que se van a hacer unas visitas. Bueno, como que todas estas especificaciones también hacen parte del diseño para salir a licitación. Y pues evidentemente también están las especificaciones técnicas del sistema. Entonces hay el bioclimático o el diseñador de ventilación natural va a informar cuáles son pues todas estas especificaciones técnicas como las propiedades, como los valores de transferencia de calor, de reflectancia, de transmitancia, de los diferentes elementos que componen su sistema. Pueden ser pues los elementos opacos, los translúcidos, las aperturas, o si hay elementos especiales, y si hay que alinearlo con algún otro diseñador, usualmente con el arquitecto. Esto tiene que ir muy de la mano. Y pues finalizar con el reporte de estas revisiones de diseño.
Con esto entonces vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la construcción. Y en esta fase vamos a arrancar con la contratación. Porque también la idea es que estas propuestas de los diferentes contratistas o proveedores deben responder a los términos de referencia que incluyen tanto las especificaciones técnicas del sistema como las especificaciones de comisionamiento. Y no de repente que estemos en una obra donde empezaron a instalar un vidrio que nadie sabe, nadie ha revisado si ese es, si son las propiedades, si está del lado que debe quedar. Entonces, eso tenemos que incluirlo en estos términos de referencia para contratación y efectivamente que todos los proponentes estén proponiendo lo mismo o mejor, también puede ser. Y vamos a dar pues este arranque al proceso de construcción, muy similar al taller de arranque que hicimos en la fase de planeación, pero pues aquí evidentemente vamos a incluir a los contratistas y proveedores que estén relacionados con el sistema para presentarles lo mismo, presentarles el plan de comisionamiento, los requerimientos y pues cómo está ese cronograma de actividades de comisionamiento. Y a lo largo de todo el proceso de obra, la autoridad de comisionamiento va a hacer una revisión de entregables. En la guía también van a encontrar cuáles son esos entregables y también una recomendación de en qué momento se esperan esos entregables. Es muy diferente recibir, por ejemplo, una ficha técnica antes de que se haga el pedido, validar que efectivamente el vidrio tiene las propiedades que están especificadas en el diseño. Ya cuando llegó el vidrio y yo verifico, no, es que no es la eficiencia, son los valores que se tenían en diseño, ahí vamos a tener un reproceso. Eh, entonces, ¿en qué momento se espera también recibir cada uno de los entregables? Y recuerden que esto es un proceso de validación continua, que vamos a revisar los planos de taller, en qué formato vamos a recibir los planos ASBIL, que los manuales de instalación, las secuencias de control, aunque sea un sistema manual, debería tener unas secuencias de control. A las 8 de la mañana, abrir ventanas. A mediodía cerrar hasta la mitad, a 6 de la noche cerrar totalmente, por ejemplo. Eso también es una secuencia de control del sistema. Y pues las garantías también de los elementos que interactúan en el sistema de ventilación natural. Vamos a entregar las recomendaciones que sea mensual, como una entrega de este reporte de avance del proceso de comisionamiento, como que efectivamente llegaron los vidrios de la fachada nororiental y son conformes al diseño o se ha presentado una anomalía y está haciendo el ajuste, en fin, todo este reporte, pues compartírselo al propietario. Y se elaboran las listas de chequeo y se ejecutan inspecciones de obra. ¿Qué son listas de chequeo? Es tomar todo mi sistema de ventilación natural y desglosarlo en cada uno de los elementos de tal forma que yo literalmente voy chequeando cuando esto ya está, esto está correctamente instalado, esto ya llegó, piso 5, etcétera, etcétera, de tal manera que si yo ya tengo todo esto chequeado, quiere decir que mi sistema está completo y puedo pasar a la fase de aceptación. Las inspecciones de obra y la frecuencia de estas inspecciones de obra se deben pactar también entre la autoridad de comisionamiento y el proyecto. Pueden haber también procesos de obra muy largos que realmente sería necesario que la autoridad de comisionamiento empiece a ir cuando empiecen a tener estos elementos dentro de la obra. Mientras tanto, movimiento de tierras y todo esto, pues no sería pues tan importante en esta parte. Entonces, como ya chequeé, todo mi sistema está listo, está completo, vamos a pasar a las pruebas. Y esto arrancamos la fase de aceptación. Esperen que por acá... Bueno, me pueden ir dejando las preguntas en el box y al final las vamos respondiendo. ¿En qué consisten estas pruebas de desempeño? Las pruebas de desempeño lo que me ayudan es a validar efectivamente pues cómo sería el desempeño de mi sistema cuando ya esté en la operación, de tal manera que si hay que hacer algún ajuste, si tenemos algún tema de infiltraciones, si de pronto esta parte no quedó tan bien el adhesivo y no tiene hermeticidad, en fin, ¿quién dice cómo son estas pruebas de desempeño? Pues el diseño como tal debe
dependiendo de cómo es el sistema, pues se deben definir estas pruebas de desempeño. La autoridad de comisionamiento plantea unos protocolos de prueba para que efectivamente se puedan llevar a cabo estas pruebas de desempeño. Y este es un sistema muy especial también en este sentido, porque deberíamos simular las condiciones más reales típicas para las cuales fueron diseñados, pues fue diseñado el sistema de ventilación natural. Como les mencionaba, puede que no haya un contratista, pero entonces puede ser que estas pruebas las ejecute el diseñador o el contratista general o el contratista mecánico cuando sean sistemas mixtos, pero eso se debe acordar porque si no, no hay nadie que ejecute las pruebas. Y la autoridad de comisionamiento no ejecuta las pruebas, la autoridad de comisionamiento las supervisa. ¿Mm? Y pues aquí también la recomendación es que esto se deje claro desde el principio, desde los requerimientos operacionales y funcionales del proyecto. Hay que indicar a nivel del diseño, bueno, en qué va a consistir las pruebas, cuáles son los equipos que necesito, que si necesito, evidentemente voy a necesitar medir temperatura, voy a necesitar medir humedad, tengo que medir ventilación. Entonces, pues todos esos equipos también hay que incluirlos en estos protocolos de prueba para que efectivamente cuando se vayan a ejecutar, pues se cuente con todas las herramientas también para las pruebas de desempeño. También el contratista o los contratistas en este caso, todos los actores van a entregar información que hace parte o que hará parte del manual del sistema. ¿Qué se recomienda que se incluya en este manual del sistema? Pues un resumen de cómo funciona el sistema, que incluso puede ser algo que tomemos del diseño y el sistema se compone de esto y se espera que por estas condiciones, diferencias de presión, etcétera, se cumplan las condiciones de ventilación. Y vamos a anexar pues varios documentos, debe ir el documento de requerimientos operacionales y funcionales, debe ir pues el diseño, las listas de chequeo, el plan de comisionamiento, los reportes, y una parte fundamental que va a ser quizás también lo más útil para la operación es que se entregue un plan de mantenimiento de los sistemas y de cada uno de los elementos que componen el sistema de ventilación natural, cuál es el plan de operación y mantenimiento, cuáles son las secuencias de control, como les mencionaba, puede ser manual, o si tengo de repente un sensor de CO2 que me prende un bombillito, pues ese bombillito, ¿qué quiere decir? ¿Qué tengo que hacer si se ve rojo? Entregar un video de la capacitación que se le haga pues, al personal de operación y también a los usuarios de ser posible para que efectivamente los que tengan que intervenir en el sistema pues sepan cómo debería funcionar y pues copia del reporte de comisionamiento final. En la capacitación, como les mencionaba, se recomienda que quede grabada porque no siempre a quien se le entrega el sistema es el que eventualmente lo va a operar. Deberíamos contar también con las garantías, ay, perdón que se me fue todo ya, con las garantías de cada uno de los elementos y del sistema. Se recomienda que pues por lo menos tengan mínimo un año de garantía y el reporte final del comisionamiento. Adicionalmente se recomienda una visita post-ocupación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes de ese año de vencimiento de garantías, la autoridad de comisionamiento vuelva al proyecto y valide que efectivamente pues todo está funcionando de forma adecuada o si de repente, no sé, hay quejas, la rejilla está trabada, no abre totalmente, la ventana se cierra sola, lo que sea, se puede incluir también en un reporte para que en este caso pues se pueda tomar y dar solución para que ya en la siguiente operación pues todo funcione de acuerdo. Y para cerrar la guía dejamos esta recomendación para que se deje también planteado desde el principio cómo sería este proceso de comisionamiento continuo, qué tendría que hacer la operación para hacer de manera continua, con una periodicidad, nuevamente una calibración, unas pruebas, una capacitación,
actualizar los manuales, que hubo algún ajuste y esta oficina ya no es una oficina, sino que va a ser un depósito, en fin, todo eso, todos esos ajustes que pueden ocurrir en 40, 50 años que el proyecto esté en operación, pues van a tener una afectación en los sistemas y el sistema de ventilación natural pues es muy susceptible porque se basa en toda la interacción de los elementos arquitectónicos que tiene el proyecto. Entonces se deben actualizar, no sé si esto se cambió y ya no es una oficina, sino que son unos baños, pues hay que actualizar los planos, en fin, como poder plantear también este proceso conforme para la operación. Entonces, ahora sí, vamos a abrir el espacio de preguntas. Ya por acá tengo algunas. Mientras de pronto me van escribiendo, yo les voy a compartir por el chat, pues fácilmente donde encuentran esta guía de comisionamiento. Como les mencionaba, por favor, úsenla, consúltenla. Ahí lo tienen. Y pues a los que nos acompañan, que son miembros del consejo, recuerden que en la biblioteca virtual también encuentran, pues encuentran fácilmente esta guía bajo la categoría de energía. Entonces vamos a leer algunas preguntas que tenemos por acá. Me preguntan, Haider desde Sodeca, ¿cómo afectan las nuevas tasas de ventilación requeridas por COVID a los diseños de ventilación natural? Bueno, de hecho esto es algo muy interesante porque la ventilación de cierta manera no ha sido un tema prioritario en la conversación y con el COVID ha tomado mucha fuerza. Y esto lo que nos hace es efectivamente tomar conciencia de que este es un sistema que necesitamos diseñar correctamente, que necesitamos instalar correctamente y operar correctamente. Todavía nos encontramos con edificios que no tienen ventilación. Y pues estos edificios en épocas de COVID pues no deberían reabrir. Entonces, toma muchísima fuerza. Los proyectos que se implementan ventilación, tengan en cuenta que en Colombia tenemos una norma técnica colombiana para los temas de ventilación, o quienes estén buscando alguna certificación, usualmente hacemos referencia a la R621, donde ahí están las tasas de ventilación mínimas recomendadas. Entonces aquí lo que diría yo es que el COVID nos ha hecho mucho más conscientes y en este sistema especial, hablando de ventilación, pues es un sistema que debemos siempre incluir dentro de los diseños del edificio. Y la ventilación natural, como somos un país pues ecuatorial, nos presenta muchas ventajas. Porque no tenemos estaciones, porque es más o menos estable y dependiendo de las condiciones interiores y exteriores donde se encuentre mi edificio, pues puede ser el sistema de ventilación único o puede ser que le aporte algunas áreas y que complemente con el sistema de ventilación mecánico. Por acá tenemos otra pregunta. Sé que posiblemente se desvía un poco de la temática, pero ¿qué experiencia tiene con el manejo de icopor en construcción para disminuir el estrés térmico en edificaciones antiguas y modernas? ¿Y cuáles son los puntos específicos para tener en cuenta para este tipo de aislamiento que beneficia también en el proceso de ventilación? Bueno, sí se desvía un poquito el tema. Si quieres, Paulo, me puedes escribir por interno y te puedo de pronto orientar con alguno de nuestros miembros. Yo no soy bioclimática, entonces no te puedo dar como tanto así una recomendación técnica sobre este tipo de material, pero sí te podría ayudar con alguno de nuestros miembros a que si necesitas alguna asesoría lo puedas hacer. Entonces, ahorita les paso nuevamente mis datos para que me pasen estas consultas internas. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué beneficio incluye respecto a las prácticas que actualmente tenemos en las edificaciones diseñadas?
Bueno, esto es algo también muy interesante y quizás me faltó al principio hablarles un poquito del contexto de dónde salió la guía, no me la inventé yo. Esta guía nace de una tesis de grado en estudiante de los Andes, donde llevó a cabo varias entrevistas con especialistas, con diseñadores, con consultores, de cuáles son esas buenas prácticas respecto a este proceso de aseguramiento de la calidad. No lo llamemos comisionamiento, llamémoslo aseguramiento entonces de la calidad. Entonces esta guía lo que recoge son todas estas buenas prácticas. Entonces de cierta manera la guía refleja estas prácticas y las organiza y de cierta forma intenta estandarizarlas, aunque hay muchos aspectos de recomendaciones, pero intenta estandarizarlas para que todos las puedan implementar. ¿Mm? Entonces, no sé si cuando me preguntas respecto a las prácticas que actualmente tenemos, puede ser que sean prácticas que ya estén incluidas en la guía, o puede ser que esto sea una guía para empezar a implementar como por primera vez. También algo que se me olvidó mencionarles al principio es que desde el Consejo, no me acuerdo en qué año, quizás hace 3 años o 4, creo que en 2017, sacamos un protocolo de verificación de diseños ingenieriles para ventilación natural en climas ecuatoriales. Ese protocolo, de cierta manera, también estandarizó el proceso de verificación del diseño. Esa también la pueden encontrar en la página del Consejo y pues también lo pueden descargar. Y ese protocolo pues está es muy claro en qué son los aspectos que debe incluir este diseño y cómo se debe validar que efectivamente la ventilación natural va a cumplir con estos requerimientos iniciales del propietario. Y lo que hacemos ahora con esta guía es completar el proceso. Ya estamos diciendo qué hay que hacer en planeación, qué hay que hacer en diseño, qué hay que hacer en construcción, aceptación y postocupación. Entonces, de cierta forma como que también le estamos dando esa herramienta pues a todos los que puedan usar la guía para que puedan continuar como todo este proceso de validación de calidad. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede involucrar un sistema de ventilación natural en edificios antiguos como centros comerciales? Sí, muy buena pregunta. Y esto es algo que incluso con el COVID ha tomado mucha fuerza porque ahora estamos hablando de que, listo, tapabocas es importante, lavarnos las manos y ventilar. Entonces nos encontramos con este problema en edificios antiguos y esta pregunta me la han hecho ya varias veces. ¿Qué vamos a hacer con los edificios antiguos? Entonces sí, efectivamente, hay que validar qué tipo de ventilación existe porque puede ser que tenga algo y hay que entrar a diagnosticar. Entonces vamos a, no sé, a tomar mediciones, a validar cómo están las concentraciones de CO2, a medir temperaturas, a medir velocidades. Hay que diagnosticar. Y sobre ese diagnóstico, pues ya empezar a tomar, a proponer pues medidas si es necesario de repente hacer alguna intervención, que es lo más posible que se requiera alguna intervención arquitectónica, o que puede ser que tengamos un sistema de ventilación natural, pero en ciertos momentos del día se puede encontrar insuficiente, entonces, ¿cómo podemos compensar de repente con algún apoyo mecánico? O es muy puntual, de repente unos sensores de CO2 nos pueden apoyar, o son días muy puntuales, entonces si de repente unos sensores... Entonces aquí la recomendación, no existe un procedimiento estandarizado de cómo meto yo la ventilación natural. No, primero diagnostiquemos y luego pues entramos a evaluar con un especialista en ventilación natural, por ejemplo, cuál sería como el mejor curso para ese proyecto en particular. Por acá hay otra pregunta. ¿Dónde podemos encontrar la guía en PDF? Sí, en el chat, voy a volverlo a pegar. Ahí está, en el chat pueden entrar a la página del consejo y ahí está para descargar y que pues quienes son miembros del consejo también pueden entrar directamente a la biblioteca virtual y ahí también la pueden descargar. Por favor, úsenla, conozcan la guía y para que la puedan implementar. Por acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la normativa o leyes, por ejemplo, que involucren la cantidad de partículas por millón en un espacio, en un edificio ya construido como un centro comercial o un edificio de oficinas? Bueno,
A nivel Colombia, puntualmente no hay una regulación que obligue a cumplir ciertos valores. ¿Qué tenemos en Colombia? Actualmente tenemos la NTC, creo que 5183, bueno, ahora se las anoto ahí, pero pues como todas las NTC son de libre aplicación. Pueden consultarla y ahí pues les dice más o menos cuáles serían esas tasas de renovación que necesitan los espacios interiores que tienen ocupación. Hay guías internacionales, la Organización Mundial de la Salud pues dice cuáles serían como estos parámetros también a nivel de contaminación exterior que pueda afectar los interiores. La FR 621 también pues que está mucho más actualizado que la NTC que tenemos, que si no estoy mal es del 2003, que de hecho la NTC se basa en el H621, entonces pues están muy alineadas y ahí pues puedes consultar cuáles serían como estas tasas de ventilación mínimas, que lo que buscamos con esta ventilación es renovar el espacio interior, entonces no solo hablamos de partículas por millón, sino de muchos tipos de contaminantes, de CO2 también, que pueden estar en los espacios que carecen pues de renovación. Por acá hay otra pregunta. En la etapa de se podría sugerir una actividad de registro de observaciones y no conformidades para que éstas sean resueltas tras los test de los sistemas instalados, o estas están incluidas de manera intrínseca dentro de otra actividad o está con más detalle en la guía PDF. Muy buena pregunta, realmente sí. Sí debería haber lo que se propone o lo que se recomienda es que exista un reporte del avance del proceso por lo menos mensual. Y en ese reporte pues se puede incluir este reporte de hallazgos o de observaciones o de no conformidades. Y eso pues se puede pactar desde el principio del proceso. También lo puedes encontrar en la guía de comisionamiento un poquito más detallado. Estos cambios climáticos y virales afectan el uso de la ventilación natural. Sí, pero más allá de afectar, lo que hacen es darle más fuerza. Como les decía, quizás algo que nos trae la pandemia es una concientización en temas de salud y esto pues trae consigo el tema de ventilación. Incluso recientemente en las noticias estamos hablando, todos los días estamos hablando de ventilación, 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 ventilación. Algo que quizás antes no éramos tan conscientes, que muchas veces se confundía con aire acondicionado. No, pero yo tengo frío, yo estoy bien. Pero eso no es lo mismo que tener ventilación, no es lo mismo que tener pues una baja concentración de CO2, por ejemplo. Entonces, pues yo lo veo de esa forma, que le da un poco más de peso al tema de ventilación y además pues que estamos en una posición privilegiada en cuanto a las condiciones climáticas, al no tener estaciones, que en la medida de lo posible, si podemos implementar ventilación natural, hagámoslo, porque trae consigo pues también beneficios energéticos. Entonces, si nos apoyamos en las condiciones del entorno, si incorporamos esos aspectos muy claros del diseño, podemos tener pues un diseño eficiente y que además nos proporcione salud y bienestar al interior de los espacios. Repetir la norma internacional para consulta. Si quieren ya se las escribo por acá. ASHRAE 62.1 para la calidad mínima de aire en estos espacios interiores. Por acá hay otra pregunta. Esto, por supuesto, impacta el consumo energético de manera positiva. ¿Hay algún apartado u otra guía donde relacionen la eficiencia energética con el diseño de la ventilación natural? No, no viene en la guía, no es otra guía. El tema, como les decía, la ventilación natural tiene un impacto indirecto en el desempeño energético del proyecto, pero ese impacto indirecto es resultado de toda la interacción que tiene el edificio del interior con su exterior. Entonces, realmente el cómo impacta energéticamente va a depender de cada edificio. Para esto lo que se recomienda en este caso pues es usar herramientas de simulación desde una fase temprana de diseño para empezar a aterrizar ideas y ver, bueno, esta fachada tiene muchas ganancias de calor,
por radiación, entonces incorporemos algo a nivel arquitectónico, trabajemos sobre el vidrio o reduzcamos esa relación ventana-muro, o bueno, miremos cómo podemos trabajar y empezar a trabajar de repente cada una de las fachadas de una manera súper aterrizada de acuerdo a los resultados de esas simulaciones. Las simulaciones son unas herramientas, es una herramienta muy poderosa si lo usamos en una fase temprana del diseño para tomar decisiones y no seleccionar de pronto la ventanería únicamente pues, por el costo o algo así, sino también mirar, bueno, si tengo estas propiedades. Y eso tampoco quiere decir que hay que poner el vidrio más caro, hay que poner el vidrio adecuado para mi proyecto. Entonces, no tenemos una guía, pero sí se recomiendan herramientas. Tenemos una guía en el Consejo que es la guía de contratación para servicios relacionados con la consultoría de sostenibilidad y dentro de esa guía hay un capítulo, también es gratuita, también lo pueden descargar, hay un capítulo para cómo contratar los servicios de modelación energética. Entonces ahí pues podrías mirar de pronto cuáles serían esos mínimos que se deberían incluir en estos términos de referencia para contratar simulaciones energéticas y de ahí pues sacar de pronto tu respuesta al impacto del sistema de ventilación natural. ¿Cómo podemos los particulares participar de manera activa con sugerencias, ideas, conceptos al proyecto? No sé si cuando te refieres a particulares dentro del consejo, la respuesta es sí. Tenemos también afiliaciones a profesionales independientes. Si quieres me escribes por interno y lo podemos hablar. Y constantemente desde el Consejo estamos trabajando muchos proyectos. Este año tenemos unas guías también muy interesantes que vamos a emitir y en la medida que podamos también pues retroalimentarnos entre los profesionales, el gremio, los sectores, pues estas guías van a ser mucho más aplicables. Entonces, si quieres, escriben por interno y lo hablamos. ¿Cada cuánto recambio de aire debe existir en un espacio? ¿De qué depende? Puede ser una respuesta aproximada. Ok, en términos generales, sí, efectivamente va a depender del tipo de espacio, del tipo de uso que tenga. Es muy diferente hablar de recambios, por ejemplo, de un parqueadero que tiene una carga contaminante muy alta y ahí la prioridad va a ser sacar el aire, extraer ese aire. Y luego, pues de pronto un espacio como una habitación, un lugar de descanso, pues también va a tener unos requerimientos diferentes a, por ejemplo, el gimnasio. Entonces, dependiendo del tipo de área, si tú ingresas al AR62, uno vas a ver unas tablas donde puedes encontrar tasas de suministro que van a depender de la cantidad de personas y del área del espacio, ¿sí? Como del volumen que tengo que renovar y de la ocupación pues que se espera para cada uno de esos espacios. O puedes tener tipo de espacios que no dependen de la cantidad de personas, sino por ejemplo de la cantidad de aparatos sanitarios. Entonces, si tengo un baño público con 5 sanitarios, pues ese valor es el que me va a dar a mí la cantidad de aire que tengo que empezar a mover. O también pues puedo tener los espacios tipo parqueaderos o cuarto de basuras o estos espacios que tienen una prioridad desde sacar aire, pues van a depender del área. Eso pues muy en términos generales. Facilitar el link de la guía que mencionas para contratación. Claro que sí. Entonces espérenme. Vamos a cerrar por acá. Bueno, antes de que se me olvide, aprovecho para invitarlos a los próximos cursos que tenemos de agenda abierta del Consejo. Vamos a arrancar el curso de Lead Green Associate en febrero. Para marzo tenemos Profesional Casa y no se pierdan también próximamente el diplomado en sostenibilidad integral. Y en esta diapositiva les dejo también nuevamente mis datos. Para que los que me hicieron preguntas internas me puedan contactar. Y ya les pongo el link entonces de la guía de contratación también. Un momento. Igual también los que son miembros, la guía de contratación la encuentran en la biblioteca virtual del Consejo. Bueno, aquí ya está. Creo que tenemos más preguntas por acá.
¿Cómo ven desde el Consejo el uso complementario con ventilación mecánica y el uso de purificadores de aire en los proyectos a futuro? ¿Cómo vemos desde el Consejo? No sabría responderte, creo que más bien es una tendencia que va a empezar a tomar mucha fuerza. Em, cada proyecto es un mundo. Podemos encontrarnos con proyectos que tienen ventilación natural 100%, ventilación natural con apoyo mecánico, ventilación mecánica con purificadores de aire. Ahí ya es como la libertad de innovar de cada uno de los diseños y encontrar como la solución más adecuada a su entorno. Podemos encontrarnos con lugares en los que la contaminación exterior, pues por ejemplo PM2.5 es muy alto, entonces ahí pues vale la pena pensar en, bueno, vamos a poner unos filtros, vamos a poner unos precipitadores. De estas partículas al interior. O sea, como que eso es como la respuesta y el avance que vamos a tener, pero va a depender mucho de las condiciones de cada proyecto. Interesante el tema, quisiera saber más al respecto. ¿Hay cursos o guías que nos ayuden a engrosar más nuestros conocimientos? Claro que sí. Ahí les compartí pues los cursos que tenemos ahora para marzo, de febrero-marzo, pero pueden consultar toda nuestra agenda académica también en la página del Consejo, incluso con un tema relacionado. Este año tendremos el curso de comisionamiento, pues aplicado a la edificación, entonces también, pues si ese es el tema por donde quisieran tener más información, lo pueden encontrar también en la página del Consejo. Tengo una empresa de automatización de edificios, ¿cómo puedo involucrar la ventilación natural a la automatización que realizamos? Pues muy interesante. Los sistemas se recomienda que también se monitoreen y la ventilación natural también se puede monitorear. Entonces, ahí es donde pues podrías trabajar de la mano con diseñadores o con, pues con consultores bioclimáticos, por ejemplo, en cómo sería la mejor manera de llevar este monitoreo y esta automatización en los proyectos que tengan ventilación natural. Entonces, muy interesante. Si quieres también por interno hablamos un poquito más. Ya se nos acabó el tiempo, voy a leer una última pregunta. ¿Qué aplicabilidad tiene la guía de ventilación natural en proyectos urbanos o solo aplica por obvias razones a la edificación? No sé a qué te refieres con proyectos urbanos, como, como un parque. Perdón, me perdí aquí un poquito. Em, Mira, eh, como tal la guía sí está enfocada a ventilación natural en edificaciones. Lo que se puede hacer y quizás la aplicabilidad que tienes es seguir como el proceso de validación, el proceso de calidad, el comisionamiento, como les decía, se puede aplicar no solo a edificación, sino que se puede aplicar a cualquier proceso que necesite pues tener esa validación. Como les decía, incluso el proceso de comisionamiento nació de la industria naval porque pues se quería verificar, hacerle pruebas a los barcos antes de mandarlos al agua y que se hundieran, porque es una cantidad de inversión pues que se pierde si el barco no flota o bueno, o los submarinos, porque también se utilizan submarinos. Entonces, podría seguir quizás esta guía de comisionamiento y ver cómo se podría aplicar a otro tipo de proyectos. Entonces, pues también la puedes aplicar de esa manera. Está en español, lo cual también es súper bueno porque casi todo lo que tenemos de guías de comisionamiento pues son a nivel internacional y suelen estar en inglés. Entonces, pues bienvenida si también la puedes usar y cualquier duda pues ahí tienes mis datos. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Se nos pasó un poco el tiempo, entonces muchas gracias por sus preguntas. Las que me quedaron pendientes por responder, por favor escríbanme, con mucho gusto les puedo orientar o les puedo responder. Y pues nada, que pasen un feliz resto de día. No se pierdan nuestro próximo viernes de soluciones sostenibles. Vamos a hablar sobre salud y bienestar. Y pues no se pierdan el resto de nuestra agenda académica. Muchas gracias y pues feliz resto de día.